Buenos días, mi nombre es Marisol Ríos y el día de hoy voy a estar hablando acerca de la reproducción asexual. Primero, hay que definir qué es la reproducción. La reproducción es un proceso biológico esencial mediante el cual los seres vivos generan nuevos individuos semejantes a ellos. Su importancia radica en que esto permite garantizar la continuidad de la especie y mantener el flujo de información genética en una generación a otra. La reproducción no solo asegura la permanencia de los organismos, sino que brinda la oportunidad o la posibilidad de expandirse, adaptarse y ocupar nuevos espacios en su ambiente. Existen dos formas de reproducción: reproducción sexual, que es la que está aquí, y reproducción asexual. La reproducción sexual, donde participan dos progenitores y se fusionan los dos gametos, es decir, el 50% del ADN y el 50% del ADN para formar un nuevo individuo con un ADN completamente nuevo. Y en la función asexual no hay mezcla de individuos, es un solo individuo que en esta ocasión se fracciona, como podemos ver aquí, para formar uno completamente, exactamente con el mismo ADN de aquel. Y para este no se requiere fecundación. La reproducción asexual es un tipo de reproducción que se caracteriza por la ausencia de gametos y la participación de un solo progenitor, como podemos ver aquí, el cual, en este proceso, los descendientes son genéticamente igual al individuo que les dio origen, debido a que el material genético de este es transmitido sin combinación y variaciones significativas. Esto convierte la reproducción asexual en un mecanismo altamente eficiente y rápido para generar nuevos organismos, ya que esto no implica la búsqueda de otra pareja ni la formación de estructuras reproductivas complejas, debido a su naturaleza clonal. Esta forma de reproducción es frecuente en organismos tanto como bacterias, hongos, protistas y numerosos invertebrados y muchas plantas. El fundamento biológico de la reproducción asexual se basa principalmente en la mitosis, que es un proceso de división celular que asegura que cada célula hija reciba una copia exacta del ADN de su progenitor. Garantiza la estabilidad genética y permite que los nuevos organismos conserven todas las características biológicas, morfológicas y funciones de su progenitor. Esta habilidad es especialmente ventajosa en ambientes constantes. ¿Por qué? Porque donde falta la variabilidad genética no se presenta una desventaja. Sin embargo, en ambientes cambiantes, la reproducción asexual puede volverse riesgosa, ya que estos individuos son individualmente vulnerables a factores como el cambio climático, las enfermedades y las contaminaciones. Por otro lado, el proceso de reproducción asexual posee varias generalidades importantes. En primer lugar, siempre participa un solo progenitor, lo que reduce el gasto energético y acelera la reproducción. Además, la ausencia de la fecundación permite que este mecanismo ocurra en tiempo mucho menor que la reproducción sexual. La principal desventaja de este método es que no hay variedad genética, por lo cual limita la capacidad de adaptación y reduce la resistencia a nuevas amenazas biológicas. En cuanto al fundamento de reproducción vegetativa, la reproducción vegetativa es una forma especializada de reproducción asexual. Esta ocurre en las plantas, mediante la cual un nuevo individuo que se ha desarrollado a partir de estructuras vegetativas como raíces, tallos u hojas. A diferencia de la reproducción sexual, este proceso no implica la formación de semillas. En cambio, la planta aprovecha partes de su propio cuerpo para generar una copia idéntica de la misma. Este tipo de reproducción es ampliamente utilizada tanto en la naturaleza como en la agricultura, debido a su eficiencia y a la fidelidad genética que proporciona la propagación de esta misma especie. El fundamento más importante radica en que estas plantas tienen la capacidad para generar tejidos y órganos complejos a partir de células meristemáticas. Estos tejidos meristemáticos poseen una habilidad de dividirse indefinidamente y diferenciarse en cualquier tipo de célula vegetal. Gracias a estas características, una proporción del tallo, de la raíz, de las hojas, puede desarrollar raíces y brotes que finalmente
proporcionarían una planta completa. Este proceso es posible porque las plantas tienen una organización corporal molecular, es decir, sus estructuras pueden funcionar tanto como unidades independientes capaces de originar nuevos. En cuanto a la reproducción vegetativa, esta también juega un papel fundamental con la función de reserva de los órganos vegetales, ya que estructuras como los tubérculos, los bulbos y los rizomas almacenan grandes cantidades de nutrientes, lo que facilita que la planta pueda crecer incluso antes de tener un sistema radicular desarrollado. Además, estas estructuras permiten que las plantas sobrevivan en condiciones ambientales desfavorables, como las heladas, los incendios, sequías, para luego rebotar y multiplicarse nuevamente. La importancia de la reproducción vegetativa es notable tanto en el ámbito ecológico como en el ámbito económico. Ecológicamente, muchas especies sobreviven a los cambios ambientales, ya que ésta se da en poco tiempo y no necesitan dos especies para formar una nueva, sino que más bien se toma el mismo ADN de una sola especie. Económicamente, porque esta constituye una de las bases de las agriculturas modernas, ya que garantiza cultivos homogéneos, es de alta calidad. Por estas razones, la reproducción vegetativa es un proceso esencial para la supervivencia y la propagación de numerosas especies vegetales. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Luisa Arenas y hoy les voy a hablar sobre los tipos de reproducción asexual y sus características. La reproducción asexual es un mecanismo evolutivo que permite a las plantas colonizar rápidamente un área y asegurar la supervivencia de un genotipo bien adaptado. Sus principales características tenemos la identidad genética. Todos los descendientes son idénticos a la planta madre. Esto les permite a ellos sobrevivir en un ambiente estable. También tenemos la velocidad y la eficiencia. Esto se da gracias a que no necesitan polinizadores y tampoco semillas dispersoras, haciendo de que esto sea energéticamente económico. También tenemos la perennidad. Estas estructuras sirven como organismos de supervivencia, ya que ellos les permiten sobrevivir en ambientes muy adversos, la sequía y el invierno. Y esto también les permite volver a brotar cuando este ambiente mejore. También tenemos el mecanismo de regeneración. Estos poseen yemas, que estos son los puntos de crecimiento meristemáticos, que ellos poseen células indiferenciadas, lo que ayudan a que estos crezcan brotes aéreos, como por ejemplo las hojas y los tallos. También estas son las estructuras vegetativas. Está el tubérculo, el bulbo, el rizoma y el estolón. En los tubérculos, como este que tenemos acá, que este es una papa, el tubérculo es un tallo subterráneo modificado y engrosado de la planta, que principalmente se utiliza como órgano de almacenamiento. Que este almacena generalmente es el almidón. En sus características tenemos lo que es el tallo modificado. A diferencia de las raíces, su estructura es un tallo. Por eso, tiene características físicas de los tallos. También tiene la presencia de yemas y en este caso de las papas se les dice ojos. Esto es lo que les permite a ellos poder reproducir y generar otra planta. También tenemos la reserva nutricional. Ellos en su estructura reservan lo que es el almidón. Les permite a ellos nutrir a las nuevas plantas que se van a generar, ya que estas se nutren de ellas para poder crecer hasta que estas puedan realizar fotosíntesis por sí solas. Tenemos a los bulbos. El bulbo es esencialmente un tallo subterráneo muy corto y aplanado. Se llama disco basal, rodeado de hojas carnosas, que son las que tenemos acá y que están siempre superpuestas, que actúan como reserva de nutrientes, principalmente carbohidratos. En sus características y forma de reproducción tenemos a la activación de la yema, que esta se activa cuando nosotros o los hombres la siembran, en donde crecen las yemas de forma hacia arriba, que es esta que tenemos acá, que es donde le crecen las hojas y los tallos. Y luego en el disco basal, que es esta parte que tenemos acá, aquí es donde crecen las raíces, que es el mecanismo que se utiliza para ellos tomar los nutrientes y el agua. Luego tenemos la generación de una nueva cabeza. Al momento de que ésta se active, luego de que pasen 9 o 8 meses, nos damos cuenta de que se formó nuevamente otra cabeza.
Luego de esto viene la reproducción y la separación, que es cuando nosotros tomamos otro nuevo diente y cada uno puede formar una nueva cabeza con los mismos genotipos. Ahora continuamos con lo que son los rizomas. La reproducción asexual en los rizomas es un proceso de propagación vegetativa natural altamente efectivo que permite a la planta extenderse horizontalmente. Las características que tenemos es que el crecimiento es horizontal. El rizoma crece extendiéndose continuamente a lo largo del suelo. Seguimos con la formación de nuevos brotes. En cada nudo del rizoma se encuentran yemas, que son estas que tenemos acá, las yemas. Estas yemas se activan y comienzan a crecer. Una yema se desarrolla hacia arriba formando un tallo aéreo como estas que vemos acá, y en algunos casos las flores de la nueva planta. Las yemas inferiores desarrollan raíces adventicias hacia abajo, que son estas que tenemos acá, que estas son las que sirven para ellas obtener los suficientes nutrientes y también el agua. Luego seguimos con la independencia. Con el tiempo, la proporción del rizoma que conecta la nueva planta con la planta madre puede degradarse o romperse de forma natural o mecánica. Cuando esto sucede, la nueva planta se convierte en un individuo independiente y genéticamente idéntico, o sea, un clon. Por último tenemos la colonización. Esta capacidad de generar nuevos brotes a intervalos regulares permite que las especies con rizomas, como el césped o el bambú, permite colonizar grandes áreas rápidamente. Seguimos con los estolones. La reproducción asexual en los estolones es una de las formas más rápidas y eficientes que tienen algunas plantas para colonizar grandes superficies. Este es un método de propagación natural. En las características tenemos el crecimiento del estolón. El estolón emerge de una yema axilar en la base de la planta madre y comienza a crecer de forma horizontal, alejándose de ella, que es como estamos percibiendo aquí en esta imagen. Se va alejando. Seguimos con la formación de la planta. Al llegar a cierta distancia, generalmente en el nudo o en la punta del estolón, esta entra en contacto con el sustrato. Se desarrollan raíces adventicias hacia abajo, anclando la nueva planta del suelo, que es esta que vemos acá. Luego se desarrolla un nuevo brote hacia arriba formando un manojo de hojas, que son estas que vemos aquí. Ahora seguimos con la independencia y la clonación. Una vez que la planta o planta hija ha desarrollado un sistema radicular viable y pueda sostenerse por sí misma, el estolón que la conecta a la planta madre se seca y se rompe. La nueva planta es, desde ese momento, un individuo independiente y genéticamente idéntico, o sea, un clon. Y por último tenemos la propagación en la cadena. La nueva planta hija puede a su vez comenzar a emitir sus propios estolones, creando una rápida cadena de propagación. Y como conclusión sobre la reproducción asexual en las plantas, tenemos que esta es una estrategia biológica fundamental en el reino vegetal, que permite la creación rápida y eficiente de clones, es decir, descendientes genéticamente idénticos a la planta madre. Este proceso es fundamental en la totipotencia celular de las plantas, la capacidad de una célula vegetativa para regenerar otro organismo completo. Seguimos con la reproducción asexual artificial. El conocimiento de la totipotencia celular de las plantas, es decir, la capacidad de cualquier célula vegetal para generar una planta completa, fue el punto de partida para el desarrollo de la reproducción asexual artificial o propagación clonal. A diferencia de los métodos naturales que ocurren espontáneamente, las técnicas artificiales son procesos dirigidos, controlados y potencializados por la intervención humana para fines específicos. Podemos clasificar las principales técnicas de reproducción asexual artificial en dos grandes categorías, según su complejidad y el entorno en el que se realiza. Tenemos los métodos macropropagativos, que son el injerto, el esqueje y el acodo. Y tenemos los métodos micropropagativos, que son los cultivos de tejidos. Los métodos macropropagativos, que son tradicionales o ex vitro, estos métodos se realizan al cielo abierto o
en invernaderos y suelen involucrar el manejo de partes visibles y grandes de la planta. Su principal ventaja es la sencillez y el bajo costo. Luego tenemos los métodos micropropagativos, que estos son avanzados o in vitro, también conocidos como cultivo de tejidos. Estas técnicas se realizan en un laboratorio bajo condiciones estériles y controladas. Emplean pequeños fragmentos de tejidos explantes cultivados en medios nutritivos especiales. Bueno, ahora seguimos con los esquejes. Como fundamento, tenemos que esta aprovecha la capacidad de las células del tejido vegetal para diferenciarse y formar nuevas estructuras, especialmente raíces adventicias, raíces que se forman en lugares no habituales del tallo. Seguimos con la rapidez y la escala. Permite la propagación rápida y masiva de individuos obteniendo muchos clones a partir de una única planta madre. Seguimos con la simplicidad. Es una técnica que requiere pocas herramientas y baja inversión, siendo accesible tanto para horticultores como aficionados, como para la producción comercial. Por último tenemos la dependencia de hormonas. A menudo se requiere el uso de hormonas de enraizamiento, o sea, auxinas, para asegurar y acelerar la formación de las raíces, especialmente en especies leñosas o difíciles de enraizar. Miren, de esta forma tenemos el esqueje. Primero se corta y se prepara. Miren el esqueje, estas son las hormonas del enraizamiento. Luego se siembra y se espera. Y por último tenemos el enraizamiento y el crecimiento. Miren que se crearon raíces adventicias y este es el nuevo crecimiento de la planta. Bueno, ahora seguimos con el acodo. En seguridad y éxito tenemos que su principal ventaja es el alto porcentaje de éxito. Al estar conectado a la planta madre, el tallo en proceso de enraizamiento recibe un suministro constante de agua y nutrientes, lo que minimiza el riesgo de deshidratación y la muerte. Este tiene como uso específico que es ideal para propagar especies que son difíciles de enraizar mediante esquejes, como muchos frutales y árboles ornamentales leñosos. En los tipos de acodos tenemos que se adaptan al manejo de la planta. Por ejemplo, el acodo aéreo se realiza en una rama que está elevada, se pela el anillo de corteza, se aplica hormona y se cubre con un sustrato húmedo como el musgo esfagno, envuelto en plástico. El acodo terrestre o de trinchera, la rama se dobla y se entierra parcialmente para que enraice en contacto con el suelo, que es esta que tenemos acá. Miren, aquí tenemos el enraizamiento sin separar. Aquí se hace la preparación de la rama, aplicación y cubierta, y luego el enraizamiento y trasplante. Aquí vemos cómo salen las raíces. Bueno, ahora tenemos el injerto. El injerto es la técnica de unir intencionalmente dos partes de plantas diferentes para que crezcan como un único organismo. Sus características principales tenemos la unión de las características. Permite combinar las ventajas de dos plantas. Luego sigue el portaengendro. Aporta a las raíces y características del sistema radicular, resistencia o plagas del suelo, adaptación a tipos específicos de tierra. Lo que es la púa, aporta la parte aérea, tallos, hojas, flores y frutos, con las características agronómicas deseadas, o sea, la calidad del fruto y el color de la flor. Luego tenemos el objetivo principal. Esta se utiliza principalmente para cambiar variedades, modificar un árbol viejo o una variedad interesada. También propagar cultivares. Multiplicar variedades de árboles frutales que no se reproducen bien por esquejes, o sea, la mayoría de los cítricos y manzanas. Los árboles injertados suelen entrar a la producción de frutos mucho antes que los cultivados a partir de semillas. Aquí vemos que primero se corta el empalme, miren, de esta manera, la púa, y este es el patrón. Luego se une de forma segura con cinta de injerto y la cicatrización y el crecimiento. Estos son los tejidos vasculares conectados que están aquí y ya comienza a crecer. Ahora seguimos con el cultivo de tejidos, que hace parte de la micropropagación.
Esta es la técnica de propagación asexual más avanzada, realizada en laboratorios in vitro y bajo condiciones estrictamente estériles. El fundamento biológico tenemos que este se basa en la totipotencia celular vegetal, o sea que la capacidad de que tiene la célula para regenerar una planta completa. En el componente clave tenemos de que esto utiliza explantes pequeños, o sea trozos de tejidos cultivados en un medio de cultivo con nutrientes, azúcares y hormonas vegetales específicas para dirigir el desarrollo de brotes y raíces. En las ventajas mayores tenemos de que esta permite la producción masiva y rápida de clones y es esencial para obtener plantas libres de virus. De esta manera tenemos el cultivo de tejidos, se toma el explante, se esteriliza, miren el explante, luego se siembra en medio nutritivo, medio de cultivo, las hormonas y los nutrientes, y por último se multiplica y se aclimatiza. Miren cómo se ve de esta forma, con multiplicación masiva y las nuevas plantas listas para trasplantar. Como conclusión, tenemos que la reproducción asexual artificial es la aplicación directa de la biotecnología y la horticultura para controlar y maximizar la capacidad clonal inherente de las plantas. Su objetivo central es la propagación eficiente de individuos que poseen características agronómicas o estéticas superiores, asegurando la fidelidad genética a través de la clonación. Esta intervención humana se manifiesta en espectro de técnicas que varían su complejidad. O sea, las técnicas macropropagativas son métodos de campo accesibles enfocados en la rapidez y el bajo costo. El esqueje busca el enraizamiento rápido de un fragmento, mientras que el acodo garantiza el éxito del enraizamiento manteniendo una conexión nutritiva. En las técnicas de micropropagación, o sea, el cultivo de tejidos, representan el pináculo tecnológico al trabajar in vitro y en esterilidad, permitiendo la producción masiva y acelerada de clones, siendo el único método viable para el cenamiento viral y propagación de especies delicadas. Bueno, compañeros y profesor, hoy les vengo a hablar sobre el proceso mediante el cual se desarrolla el cultivo in vitro. Pero primero que todo, queremos saber qué es el cultivo in vitro. Esta es una técnica de producción asexual artificial que permite producir plantas nuevas a partir de pequeños fragmentos llamados explantes. Lo que es muy importante de este método, ya que las plantas desarrollan un ambiente completamente controlado y estéril, lo que garantiza que todas sean genéticamente iguales y libres de enfermedades. Vamos a hablar de el proceso del cultivo in vitro. Para esto tenemos que tener en cuenta, y algo muy importante, que comienza con la selección del explante, que puede ser un pedazo de hoja o tallo o meristemo. Luego viene la desinfectación, o sea, cuando se escoge el explante, que puede ser un pedazo de hoja o tallo, viene la desinfectación, que este es muy importante porque aquí se elimina cualquier bacteria u hongo para evitar una contaminación. Después se prepara el medio de cultivo, que es un nutritivo con agua, sales minerales, azúcar, vitaminas, hormonas vegetales como las auxilas y citoquininas en una campana de flujo laminar. Se realiza la siembra colocando el explante sobre el medio. Posteriormente ocurre la multiplicación, donde gracias a las hormonas el explante forma muchos brotes. Como los brotes son suficientes, cuando estos ya son suficientes brotes, se pasa a la fase de la enracimiento, en la que se inducen las raíces. Después de esto, la última etapa es la aclimatización. Esta aclimatización, donde las plantas se sacan del medio de cultivo y se adaptan poco a poco al ambiente externo para que puedan sobrevivir. Ahora tenemos esta imagen, que es la etapa del cultivo in vitro. Esta imagen muestra las etapas. Primero vamos con la planta madre, que es esta
que podemos observar de este lado. Esta es la planta madre, de donde se toma un pequeño fragmento llamado esplante, así como lo dije anteriormente. Este esplante se coloca en un medio nutritivo dentro de un frasco donde comienza a formar un callo, que es una masa de células que todavía no tiene forma, que es este que podemos encontrar acá. Esto es el esplante y se forma el callo. Luego, modificando las hormonas del medio, ese callo comienza a formar órganos con brotes y raíces. Cuando las nuevas plantitas ya tienen raíces, se pasan a una maceta y se convierte en plantas hijas completamente formadas, que es la que podemos encontrar. Ahora, en la parte inferior de la imagen se muestran procesos mucho más avanzados. El callo puede cultivarse en un medio líquido para formar suspensiones celulares y embrioides. Estos embrioides muestran un bioreactor, que es un equipo donde las células vegetales se cultivan en grandes cantidades para producir muchas plantas. Este proceso es muy útil, ya que permite producir miles de plantas idénticas en poco tiempo, conservar especies en peligro y obtener plantas libres de virus. Sin embargo, requiere laboratorios especializados y mucho cuidado para evitar contaminaciones.